Hola amigos, bienvenidos a mi canal. Hoy te traigo una receta muy fácil y económica de mil hojas crujientes rellena con un riquísimo merengue italiano de limón. Abre el paquete de hojaldre y lo extiendes sobre el papel vegetal con el que ya viene envuelto. En mi caso no hace falta, pero si ves que el hojaldre que tú utilizas está pegajoso, por si haya cogido un poco de humedad, agrega y espolvorea un poco de harina. Colócalo sobre una bandeja de horno, con un tenedor lo pinchas y le añades azúcar común por encima. Tapa el hojaldre con papel vegetal para que no se pegue y coloca por encima otra bandeja o fuente apta para el horno. De esta forma evitarás que el hojaldre se hinche y el azúcar le dará un sabor muy rico caramelizado. Lo llevas al horno precalentado y los horneas a 180 grados por 35 minutos. Para preparar el merengue italiano necesitas: primer paso, agrega un cazo con fondo grueso al fuego y le añades 2 vasos de azúcar, que son 300 gramos, más medio vaso de agua, que sería 150 mililitros. Deja que rompa a hervir a fuego medio por unos 5 minutos aproximado. Mientras sigue hirviendo el almíbar, empieza a batir las claras de huevo. Añade un vaso de claras, que serían las claras de 6 huevos. Empieza a batir a velocidad alta mientras el almíbar llega a 115-120 grados. Apaga el fuego y añade el almíbar de poco a poco sobre las claras que están montando. Añade jugo de medio limón, que sería 1 o 2 cucharadas. Sigue batiendo unos 5 minutos a velocidad alta o hasta que notes frío el bol al tocarlo con la mano. Agrega 2 cucharadas soperas de maicena y bate por un minuto más o hasta integrar bien.
Para montar el pastel, coloca una 1000 hojas y un aro de repostería cuadrado. Si no dispones de un aro así, puedes montar tu pastel en una bandeja con los laterales un poquito altos. Estira bien el merengue y cubre con la segunda 1000 hojas. Aquí te cuento que sirve como yo lo hago, cubriéndolo con la 1000 hoja entera, o otra opción sería romper la 1000 hojas en trocitos y colocar una capa por encima del merengue italiano. De esta manera, para cortar y comer el pastel, resultará aún más fácil por la capa crujiente del 1000 hojas. Lleva el pastel a la nevera por un mínimo de 3 horas. Es un pastel delicioso con un rico sabor a limón y sobre todo muy económico. Espolvorea un poco de azúcar en polvo por encima y a disfrutar. Hoy os traigo un tutorial con una estupenda idea de cómo utilizar el merengue italiano y conseguir unos pastelitos deliciosos, económicos y en muy poco tiempo. Son dos diseños diferentes con tan solo una lámina de hojaldre. Prepara estos bocaditos para tu fiesta y te aseguro que triunfarás. Estira una lámina de hojaldre. Recorta una guía, un tipo de cuchara. Yo utilicé un trozo del cartón de leche. Resigue y recorta 8 cucharadas. Aprovecha toda la lámina y con un cortador de pastas recorta unos cuantos círculos también. Prepara una bandeja para hornear y dentro le colocas 2 tubos de cartón cubiertos con papel de aluminio. Colocas los trozos de hojaldre de modo que abrace el cartón y sobresalga un poco para que tenga un buen apoyo. A los círculos le coloco una cereza confitada, también puede ser mermelada casera espesa, y con los recortes del hojaldre sobrante formaré unas trenzas y las pondré por encima de las cerezas. A las cucharas le coloco unos legumbres, pueden ser judías o garbanzos. Los colocamos para que impidan a que hojaldre suba mucho. Mezcla una yema de huevo con una cucharada de leche y pincela cada hojaldre.
Las llevas al horno precalentado y las horneas a 170 grados por 25 minutos. Así quedan de bonitas, se aguantan muy bien la forma y están muy crujientes. Retiras los legumbres y las puedes decorar. Para decorar yo utilizo merengue italiano extra firme. Arriba encuentras el tutorial y en la cajita de descripción también. Primero vamos a decorar cada cuchara con la boquilla 1E o otra parecida. Así ya quedaría bonito, pero seguimos y le haremos otra decoración aún mejor. Yo tengo aquí dos boquillas para rosas, el número 104. Las introduzco en las mangas pasteleras y con el palillo cojo un poco de colorante en gel y trazo una línea justo donde está la parte fina de la boquilla. Esta es una manera que a mí personal me gusta muchísimo, no utilizo mucho colorante y las rosas quedan elegantes y bien diferentes. Estas tapitas de hojaldre, estos bocaditos, los puedes preparar con un par de días de antelación y también te digo que los puedes preparar para aperitivos salados, cambiando las cerezas por aceitunas y el merengue italiano por paté y embutido. Estira las 1000 hojas, agrega un poco de harina y corta círculos con un cortador de galletas. Yo utilizo el mismo papel encerado que vienen las 1000 hojas en el paquete. Pincha con un tenedor y tapas con papel encerado, encima le pones otra bandeja o fuente apta para el calor. Estiro la segunda 1000 hojas, corta círculos, pincho con el tenedor y le agrego un poquito de azúcar por encima. Tapo con papel encerado y cubro con bandeja del mismo tamaño. Horneo a 170 grados por 25 minutos. A
Aquí te enseño cómo quedan de bonitas y crujientes. Una bandeja con azúcar y la otra bandeja sin azúcar. El azúcar le aporta un sabor muy rico a caramelo, queda más crujiente y no se ablanda el día siguiente después de haberle puesto la crema o merengue. Ahora elaboramos el merengue italiano. Añade 2 vasos de azúcar, que son 360 gramos, y medio vaso de agua o un poco más, lo que sería 100 mililitros, lo justo para cubrir el azúcar. En mi canal encuentras tutorial con merengue italiano completo, muy elaborado, donde te doy consejos y tips para que te salga firme y perfecto. Aquí te dejo el link con el tutorial completo del merengue italiano. Deja que hierva a fuego medio alto por 5 minutos aproximado. Si dispones de un termómetro, la temperatura ideal es de 115-120 grados centígrados. Así tiene que verse el almíbar, que haga un hilo continuo sin romperse. En un bol aparte empieza a montar las claras. La cantidad que yo utilizo es un vaso lleno, lo que sería 250 gramos o la clara de 7 huevos. Y le vas agregando el almíbar caliente de poco a poco y sigues batiendo a velocidad muy alta. Al merengue italiano se le puede añadir jugo de limón, sal de frutas con sabor a limón. Eso sería para ayudar a que quede más firme. Yo no le agrego nada en este tutorial y verás que queda igual de firme y brillante, y el día siguiente queda igual con la misma textura. También le puedes añadir cualquier tipo de saborizante. Los más comunes para el merengue italiano son el de vainilla o el sabor a limón. Así queda con estos picos, está casi frío, firme y brillante. Ahora lo pasas a una manga pastelera. Yo utilizo las boquillas 1E y la boquilla 1A de Wilton para decorar estas tartaletas de 1000 hojas. Después de colocar algunos puntos grandes con las boquillas, quemo ligeramente con un soplete y decoro con frambuesas, tiras de lima verde y hojitas de menta. Puedes decorar espolvoreando un poquito de azúcar glass o un poquito de cacao, o decorar con diferentes tipos de fruta fresca. De cualquier manera, quedarán bonitas y deliciosas. Comparte esta receta fácil con tus amigos, de esta manera ayudarás a que mi canal crezca. Comenta si te gustó este tutorial y también me gustaría saber de qué país me estás viendo. Suscríbete a mi canal si todavía no lo has hecho, y si ya estás suscrito, muchísimas gracias. Elabora esta receta fácil y déjamelo saber qué tal salió y si te gustó en los comentarios. Muchas gracias por tu apoyo, cuídate, sé feliz y hasta pronto.